Cuando por fin se hace justicia, lo dejan libre, o sea, no completan como eso. Si ahorita agarran a alguien que es un asesino serial y ha matado a más de 20 mujeres o 20 mujeres apenas registradas, quién sabe a cuántas más, ¿qué es lo que pasaría con la policía? Sí, ¿Tú qué claro. crees? Sí, o sea, para ese entonces ya había como 20. Imagínate, ahorita sería pues cárcel total. No hay pena de muerte en México, pero si no se le pondría. Exacto. Y de hecho se supone que sí iba a tener pena de muerte. Pena máxima. Pena máxima, que era en ese entonces, sí existía la pena de muerte. Sí. Y o sea, ya de hecho ya lo habían una vez agarrado, pero él no hubo cómo comprobar, él dijo que no, lo sueltan, pero luego pues llegó Murcia Gallardo y Emilia, que de Murcia Gallardo fueron sus familiares quienes levantaron esta demanda, y Emilia fue una sobreviviente, o sea, alguien que le sobrevivió, y ellas ponen la denuncia, lo agarran y, como tú dices, da un coraje porque le sentencian a muerte, pero esto en 1888, y en 1904 sale. Porque, luego le dicen, lo cambian, ¿no? 20 años mejor. Ajá, sí. Pero sale en 1904 por un indulto de Porfirio Díaz. No sé si él directamente se lo dio o fue alguna, no sé, alguna ley del presidente. Yo había leído que fue porque lo que hizo él fue que tenía tantas personas en la cárcel que empezó a soltar a los que él creía que no deberían de estar en la cárcel. Y por accidente meten a este hombre y pues realmente dicen que fue por accidente porque él no debería de estar en esta lista, pero pues como el papeleo era muy... Sí, pues claro, sí, imagínate. en ese entonces no era como ahorita de que tenemos un Excel y un sistema grande, sí así, pero no vamos a entrar en detalles de la actualidad. Pero en ese entonces era de que, pues sí, te voy a hacer una lista de 30 personas, no, por inventar un número que van a salir, porque pues no es tan grave, porque ya no tenemos espacio en la cárcel. Y es cuando él sale, y pues sí da un coraje enorme, porque no es como que sale renovado y perdonado de Dios y dice ya no lo voy a volver a hacer rehabilitado. Sí, no. no. Sale Claro que no. a volver a matar. Que eso, pues sí está... Eso es una de las cosas más tristes porque justamente a los 2 años de haber salido, a él lo encuentran con las manos en la masa. O sea, lo encuentran, pues sí. Con la cosa roja en la masa. Con la cosa en las manos, perdón. ¿Qué? Sí, la... Sí, lavándose en el río y te había manchado. Sí. Y había testigos que pues realmente lo vieron hacer esta acción, escucharon los gritos de una mujer y esta persona era una mujer anciana, que era lo que les decía hace rato, o sea, realmente él no buscaba jóvenes hermosas, con cabellera preciosa, y Sí, no, o sea, él simplemente era de que... tono de color, de ojos, cabello, algo, no. Lo que sí es que buscaba prostitutas, y es por eso que lo comparan mucho, de hecho, con Jack el Destripador. Ajá, y porque él también fue como el primer asesino internacionalmente famoso. Y de la misma época. Pero el chalequero fue antes, de sí. hecho. Nomás que no fue tan famoso. Que sí, o sea, en México en la prensa sí era muy famoso. Y de hecho, por ejemplo, en El Imparcial y El Monitor Republicano, que eran como los periódicos de la época, recordemos que era el Porfiriato, entonces no es como que hubiera mucha prensa, se referían a él como el feroz amante que llevaba la muerte con el amor. Él decía, o cuando llegó a decir, que las castigó, a las que castigó, que les hizo, solo las amenazó, pues porque no tenían moral, ¿no? Entonces necesitaba hacer este tipo de castigos. Venganza. Entonces, hubo gente que hasta dijo como, pues, limpió las calles, ¿no? Sí, como un tipo salvador de que lo que pasa es que estas personas son inmorales y entonces como que se prostituyen, pues él lo que está haciendo es bueno, es hombre y tiene una debilidad, pero al final del día limpia las calles asesinando a estas mujeres impuras. Entonces era esta parte en donde pues sí, él se podía escudar junto con una comunidad muy reducida porque no eran todas las personas, pero muy creyentes en que pues lo inmoral iba en contra de todo y era más inmoral ser en ese entonces prostituta, ¿sí puedo decirlo? Sí. Bueno, ya lo dije. Era más inmoral ser prostituta que matar degollar a una persona. Aparte, ¿no? Siempre estaba esta doble moral como de, pero ¿por qué estás con ellas? ¿No? Si
tú estabas siendo parte de Exacto. ese círculo, eras consumidor de sus servicios. Pero eso no se lo preguntaban. No, o no venía a la mesa, o sea, el chiste Sí, es no. que eran malas mujeres, ¿no? Así es. Y lo chistoso de esto es que este hombre, el chalequero, cuando terminan, o sea, cuando se empieza a hacer famoso, que fue en el 88, me parece, en el 88 fue cuando sale Jack el Destripador. O sea, justamente Jack el Destripador, o sea, yo sé que muchos que nos están viendo van a conocer la historia de Jack el Destripador y no van a conocer la historia del chalequero. O sea, justamente es lo mismo. Bueno, no es lo mismo obviamente, pero es muy parecida a esta historia, es la misma época, es buscar a una mujer, el mismo patrón, exactamente, es buscar a una mujer que se dedica al sexo servicio y buscar una venganza porque pues están haciendo esto impuro y ellos se creen dioses y pueden hacerlo. O sea, eso era realmente lo que estaba haciendo esta persona. Sí, la única diferencia es que pues a Jack el Destripador nunca lo atraparon, mientras sí. que a este pues sí, ¿verdad? Quedó atrapadito. Que no servía de mucho, ¿verdad? Porque cuando lo atraparon, pues ya lo condenaron a muerte, sin embargo le llegó el juicio divino antes a este señor, que ya estando en Lecumberri, cuando ya le iban a dar cuello, en 1908 lo atrapan, ¿no? Sí. Y muere en 1910, pero en un hospital, porque, no me acuerdo que hubo varias versiones, ¿no? Pero sí. Fue algo cardíaco cerebral y... Sí, hay dos versiones. Hay una que dice que murió por causas naturales, o sea, que no le pasó nada, murió a sus 70 años, si mal no recuerdo, y fue una persona que realmente al final del día fue de que por vejez. Pero está la otra que fue por un impacto, de hecho hay tres, que fue por un impacto en la cabeza, o sea, como que alguien quiso hacer justicia divina, que para mí hubiera sido al contrario. Y la tercera que le dio algo en el corazón o en el cerebro. Sí, o sea, trombocardio, no sé qué. Trombo algo le dio. Sí. Y justamente, o sea, ahí lo que les comentábamos hace rato, hay muchas historias sobre esto, no porque no hayamos investigado bien, sino porque, al final del día son datos viejos y nos gustaría decirlo todo, obviamente, pero pues no sabemos con certeza cuál es la realidad, ¿no? De toda la situación. Y bueno, yo les quiero compartir algo que me hizo como mucho clic, que es la anécdota contada de cómo lo atraparon. O sea, porque estuvo muchísimos años haciendo esto, él estuvo diciendo muchos días que lo hacía y todo, pero pues no se hacía justicia total. Y entonces ya cuando dicen, bueno, sí, ya hay que llevárnoslo, sí es un asesino en serie, sí es malvado, porque pues México en ese entonces fue porque lo atraparon, o sea, porque lo atraparon con la sangre en su cuerpo, sangre que no era de él, y es el arresto de cómo ocurrió en 1908, contado como una anécdota, o sea, cómo sucedieron las cosas en ese entonces. Era el 13 de julio de 1908. Antonia, una anciana de mirada cansada, caminaba sola junto al río Consulado. A lo lejos, un hombre vestido elegantemente, en tono gris, con chaleco y faja, se acercó. Con voz firme y mirada ausente, la atacó, la ultrajó, la golpeó y luego la degolló, con un cuchillo de curtir piel. Ella intentó quitarse la mano que le atronaba la garganta, y luego todo fue silencio. Antonia cayó en el agua, su sangre mezclada con el río. Guerrero caminó al borde, se lavó la cara y las manos. Allí testigos lo vieron. Un niño escuchó sus gritos. Un hombre lo vio limpiarse en el agua. Faltaban solo 20 minutos para su detención. Fue capturado con las manos ensangrentadas, ante la mirada de miles. El chalequero había vuelto. Esta vez no hubo perdón, pero murió en prisión antes de ver la justicia completa. Y esto es el final de lo que pasa con esta persona, pero pues sí son escritos que realmente no se pueden olvidar como de la noche a la mañana, ¿sabes? Sí, no. O sea, es algo que sí queda como muy atorado entre los mexicanos. Yo sé que ha quedado muchísimo en el olvido porque no es una historia que se cuente a diario, no es una anécdota o algo que, pues sí, que la gente lo cuente
Sí, yo creo que sobre todo porque nunca se comercializó, ¿no? No se volvió parte de la cultura pop de ninguna parte, no hubo series, no hubo películas, no hubo así nada que mantuviera, porque al final eso es lo que mantiene vivo estas leyendas, ¿no? Como toda la mercancía que se construye, la mediatización, porque les decimos, en ese entonces fue muy mediatizado, fue de los primeros criminales que la prensa le escribía y le ponía estos nombres tan como el feroz amante, ¿no? Claro. Y él fue de los primeros en tener tanto grabados, porque cuando no existía como tal la litografía, ya existir litografías de su rostro, ¿no? Fotos, dibujos, o sea, realmente hasta su figura después se utilizó para hablar de los villistas, para ponerlos como criminales, o sea, era esa silueta en el grabado, era la de él, fue utilizado, o sea, realmente fue parte impactó bastante a la sociedad y se utilizó bastante hasta para vender periódicos, ¿no? Con este tipo de narrativas muchas veces en muchos periódicos fue nombrado, hasta le llamaron el destripador mexicano, sí. el degollador mexicano, ¿no? Del río Consulado, o sea, fue comparado directamente en esa época con Jack el Destripador, pero pues se perdió ahí en el olvido. En la historia. En la historia, y es parte de nuestra cultura paranormal o no, pues no tanto paranormal, pero de creepy, ¿no? De México, que es pues muy sí es extensa. paranormal porque es fuera de lo normal, bueno, a lo pues que estamos acostumbrados. O sea, yo sí le llamaría paranormal, no paranormal como lo conocemos de que fuera de la física, etcétera, pero sí, pues sí, sí muy random. Muy inhumano, ¿no?